buenos días, sean bienvenidos a esta actividad que promueve el cuerpo académico, prácticas y subjetividad docente en contexto de reconfiguración educativa, en el marco del proyecto de investigación La lectura y la escritura en el Estado de México, escenarios para la lectura del mundo en educación primaria. El día de hoy iniciamos una serie de trabajos de manera pública y de divulgación de la investigación con un invitado muy importante, conocedor en este tema, el doctor Roberto Pulido Ochoa. Quiero también decir y hacer un extensivo agradecimiento a las autoridades del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México por todo el apoyo para la realización de esta conferencia. En específico, al doctor Bernardo Martínez García como nuestro director, a la coordinación de investigación, a la coordinación de difusión y por supuesto a la unidad de informática que en el área técnica para esta transmisión nos está apoyando de una manera muy amable. Quiero comentarles que el día de hoy tenemos, como he dicho, el doctor Roberto Pulido Ochoa, quien es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. Él tiene una formación doctoral en pedagogía por la UNAM y forma parte de varias congregaciones. Solo voy a decir una que a mí me parece importante, el Movimiento Pedagógico Mexicano. Fue director de la revista Entre Maestros. Nosotros lo tenemos en muy gran estima porque recientemente llevamos un diplomado del catálogo 2025 de UCICAM que el doctor construyó. Y el día de hoy vamos a hablar, entre muchas cosas, de eso, de las narrativas de los docentes del Estado de México. Entonces, también, antes de darle la palabra, quiero hacer patente la presencia de quienes nos acompañan por esta plataforma de Teams, pero también de quienes nos están acompañando por el Facebook del ICEM. Todo nuestro agradecimiento para todos por su presencia. Quiero comentarles que ahí en Facebook, en la parte final de la conferencia, se va a compartir un registro de asistencia para que quien lo haga tenga una constancia por la asistencia a esta conferencia. El doctor Roberto Pulido va a disertar en la primera parte de esta conferencia y posteriormente todos los asistentes estaremos dialogando con él. Desde ahora les pido que vayan anotando sus comentarios, sus dudas, para que de manera concreta dialoguemos con el doctor Roberto. Esta actividad la vamos a concluir máximo 11:25 del día porque el ICEM tiene una densa y rica actividad académica en línea y posterior a esta hay otra. Entonces, doctor, bienvenido. Le agradecemos mucho su tiempo, su presencia y le doy la palabra para que iniciemos esta actividad y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día a todas y a todos. Me es muy grato conectarme a la distancia, pero siempre muy cercano con las maestras y con los maestros interesados en pues estos temas de la formación, de la lectura y la escritura. Quisiera iniciar diciendo que hace unos días terminó el Congreso Internacional de Lectura y Escritura en Brasil y las conclusiones hoy en el periódico La Jornada y unos días antes, otros comentaristas han enfatizado la crisis de comprensión lectora. De ahí la importancia de este diplomado que organizamos desde la Secretaría de Educación Pública, cuando yo trabajaba como funcionario y me di tiempo, junto con otros compañeros,
dentro de la Secretaría a armar este diplomado, porque es parte de la experiencia de muchísimos años de trabajar en la formación de los docentes a través de la problemática compleja que es la alfabetización. Nosotros trabajamos más sobre la literacidad y la literacidad crítica, que va más allá de la comprensión lectora. Y en una de las conclusiones de este encuentro internacional es que se generan problemas de comprensión en la universidad. O sea, no solamente en nivel básico, sino se arrastra la problemática de la comprensión, del entendimiento, de la construcción significativa de los textos. Y es que las prácticas de lectura y escritura que se mantienen son del siglo XIX, de la escuela lancasteriana, de la enseñanza segmentada del código, y que los estudiantes, desde esa metodología pues prácticamente colonialista, permite o no permite que los estudiantes construyan significado complejo y que vayan más allá de lo que es lo literal. Entonces, la siguiente línea, bueno, es muy preocupante, y lo hemos dicho por lo menos yo hace 40 años, otras investigadoras como Emilia Ferreiro, Judith Kalman, Gregorio Hernández, compañeros investigadores, pues han documentado estas problemáticas. Nosotros en el campo, porque prácticamente los equipos de la universidad y de la universidad pedagógica estamos siempre en la investigación-acción, ahí donde están los problemas complejos, porque acompañamos a los maestros en estos procesos de discusión más horizontal, en donde no llegamos a decirles qué es lo que tienen que hacer, sino entre todas y todos analizamos el contexto, el territorio, y de ahí buscamos las alternativas pedagógicas, didácticas para ello. Durante muchos años hemos trabajado en la reflexión sobre esto, de cómo han llegado muchos investigadores a lanzar propuestas de lectura y escritura y no impactan en la sociedad. ¿Por qué es este proceso, no solamente en lectura y escritura, en la formación, en matemáticas, en fin, en muchos temas se trabaja de manera vertical, de arriba hacia abajo? Y la construcción desde esta perspectiva de la Universidad Pedagógica Nacional y en Aragón, donde trabajo en el posgrado, en la UNAM, hemos construido propuestas desde abajo, junto con los maestros, con las maestras. Y un tema básico es la autonomía de los maestros y las maestras, que hoy la nueva escuela mexicana lo ha tomado, lo ha recuperado. No es que algunos investigadores lo hayan planteado como sabedores de estas temáticas, porque ellos en la abstracción en el cubículo lo hayan desarrollado. Es porque hay una corriente de muchísimos años, por lo menos yo 51 años ya de maestro, y maestro investigador. Yo trabajé en primaria, secundaria, en la universidad, en la Nacional de Maestros, y en la propia Universidad Pedagógica Nacional, siempre buscando la construcción horizontal, la discusión, el análisis desde reconocimiento de los saberes, de las experiencias de las maestras y los maestros. Y a partir de esos saberes, de esa construcción de la experiencia profunda, es que hemos podido publicar una gran cantidad de artículos, libros, en donde se muestra, y que hoy la nueva escuela mexicana intenta recuperar en lo general. No ha llegado a lo específico de las problemáticas como es la lectura y la escritura. Hoy una funcionaria de la Secretaría ha reconocido que está pues ese vacío de la propia Secretaría, no de ahora, de hace prácticamente toda la existencia de propuestas
más alternativas, más contextuales, en donde la lectura y la escritura, como prácticas sociales del lenguaje, como prácticas más comunitarias, puedan permitir que los alumnos se interesen por la lectura significativa. Nosotros desarrollamos una gran cantidad de actividades de este tipo en ferias de lectura, en encuentros con niños, con jóvenes y con maestros. Durante más de 30 años, las prácticas sociales permitieron dar muestra de cómo los niños aprendían a leer y escribir, pero además se convertían en lectores activos y autónomos. Bueno, ¿cómo es que necesitamos que los maestros documenten lo no documentado? ¿Por qué los maestros en esta reforma al principio pedían que los especialistas les dijeran por dónde? Creo que ya se ha ido entendiendo que los maestros de manera colaborativa construyan las propuestas pedagógicas didácticas a través de sus escritos, a través de documentar lo no documentado. Hay una corriente que ha enfatizado que los maestros son los protagonistas de estos procesos y que los investigadores aporten su experiencia también, pero no como lo fundamental. Este cambio de paradigma está ahí presente y por lo tanto hoy quisiera dar algunas ideas de algunos teóricos que nos hacen reflexionar sin dejar de lado lo más importante es que los maestros lo documenten. Y ahora, después del diplomado en el Estado de México, hoy, la siguiente semana empieza en Tabasco, en Sinaloa ya se desarrolló, en fin. Hay algunos estados que tomaron este diplomado, otros en Nayarit, ha sido muy importante, otros estados no, porque la literacidad crítica va más allá de unas prácticas mecánicas de la lectura y la escritura. Y hace falta cuadros, maestros que se animen a ello. Bueno, entonces daré un repaso a las reflexiones que podrían los maestros atreverse a seguir escribiendo sobre sus experiencias. Adelante. Entonces, la documentación narrativa en educación es el fondo del tema de las narrativas, de la documentación de las maestras y los maestros. Adelante. Además, la que sigue, por favor. Además, como estrategia metodológica para la investigación, que nos ayuda mucho. Entonces, la narrativa, la memoria pedagógica, el olvido y la perspectiva historiográfica llamada historia vivida permite documentar los procesos educativos y pedagógicos de elaboración colectiva. La parte, por ejemplo, historiográfica viene desde la Segunda Guerra Mundial, de todos los horrores que se vivieron, en fin. Y la memoria como un punto de inflexión para no olvidar. O sea, ¿qué pasa con los maestros, con las maestras, en las escuelas? Esta memoria que queda ahí, que debe quedar plasmada para que otros maestros entiendan cómo se ha vivido en diferentes épocas de la historia de México. Por ejemplo, la educación rural, ¿no? Como un primer movimiento de la escuela rural mexicana, por eso la nueva escuela mexicana. Algunos dicen, pues es que no es tan nueva, es que son ignorantes, no se habla de la nueva escuela mexicana como algo peyorativo, no, es que ya hubo un movimiento enorme de la escuela rural mexicana, la educación socialista y otros momentos, y entonces hoy en un parteaguas la nueva escuela mexicana plantea un momento de la memoria pedagógica. Adelante, la que sigue. Entonces, dice Arfush, una investigadora argentina, que le tocó vivir los horrores de la dictadura. Ustedes saben que en los años 70 todos los movimientos por democratizar a los países, a los sindicatos y transformar a las sociedades, los gobiernos del imperialismo norteamericano, pues prácticamente colocó en toda América Latina
militares que hacían horrores. En México, la Guerra Sucia en los años 70, yo iniciaba como maestros, varios de mis compañeros fueron asesinados. Hoy que se habla de dictadura, no, es que quieren olvidar, por eso la importancia de la memoria. Entonces, Harfuch plantea que los rostros, las voces, los cuerpos se hacen cargo de palabras. Sostienen autorías, reafirman posiciones de agencia o de autoridad, testimonian el haber vivido o haber visto, desnudan sus emociones, rubrican políticas de identidad. O sea, retomo párrafo porque es muy importante que en nuestras palabras se hagan cargo de lo que acontece en nuestras aulas, que nosotros describamos, narremos cómo llegan las madres de familia hoy, y cuando la maestra le dice, es que este niño dice muchas groserías, peladeces, la madre dice, no, mi hijo nunca dice groserías, mi hijo es el mejor o sea, hoy hay que documentar que estos grupos de padres de familia hoy son un obstáculo para la educación, porque además de que enseñan de manera segmentado, porque se sienten muy contentas de que ya los niños se saben las vocales o que saben escribir su nombre, cuando generan problemas para un aprendizaje significativo, cuando hay todo un momento histórico donde los padres de familia habían sido educados de una manera, hoy quieren que la escuela siga siendo como ellos fueron educados. Entonces el papel de la memoria es fundamental. Y cuando Harfuch habla de este desnudamiento, eso es lo que ocurre con el maestro cuando escribe y abre su aula y dice, aquí ocurre esto, aquí en esta escuela el director siempre favorece a unos cuantos, a los que trabajamos proyecto, nos dicen que eso no sirve, directores que dicen esto, al principio decían esto quedan 2 años de este sexenio y entonces espérense y después vamos a volver a otras cosas. O sea, directores que obstaculizan, directores y supervisores que no entienden que hay una transformación en educación, que se requiere un nuevo modelo de trabajo y que es a partir de que los maestros son los protagonistas de este trabajo colaborativo. De ahí la importancia de la documentación. La que sigue, por favor. El hombre siempre es narrador de historias, dice Jean-Paul Sartre. Vive rodeado de sus historias y de las ajenas. Ve a través de ellas todo lo que sucede y trata de vivir con su vida como si la contara. Entonces, Sartre es muy consciente, habla de estos relatos y vemos, siempre pongo un poco el énfasis en cómo en las escuelas los maestros comentamos entre nosotros en el pasillo cuando vamos llegando y cuando tenemos reunión, alguna fiesta, algún cumpleaños, siempre estamos narrando nuestras historias de lo que ocurre en nuestras escuelas, ¿no? Eso es muy significativo. Hace muchos años, en los 90, formamos una red de colectivos de maestras y maestros y nos reuníamos en las escuelas, en las casas, en fin, y entonces los maestros llegábamos y los que estaban en educación básica, en primaria, lo primero que hacíamos, decíamos que era catarsis, o sea, todas hablaban de lo que les había pasado en esos 15 días que no nos habíamos visto, lloraban, se enojaban, nos enojábamos, y toda esa primera parte era de relatos, ¿no? Somos narradores de historias, dice Sartre, y entonces ahí tenemos la esencia de poder, pues, no dejarlo en un relato sencillo, sino siempre ir complejizando del por qué, de ahí la literacidad crítica, el por qué ocurre eso, qué tanto está conectado, por qué hace falta más presupuesto tal vez, pero a veces no basta ello, los desayunos en las escuelas, ¿por qué los niños ahora les sirven algo de comer y dicen eso no me gusta el melón? Es decir, ¿cómo se ha construido una sociedad
que ya que rechaza la posibilidad de una alimentación más sana. Vemos, hoy en la mañana fui a desayunar a una fonda, aquí en mi pueblo, San Miguel Xicalco, y estaba un niño de 6 años desayunando una pieza de pollo con verdolagas y una Coca-Cola, ¿no? O sea, la madre de familia y el padre ahí junto, entregándole una Coca-Cola al niño para que tomara. O sea, hay un momento que nos está tocando vivir y que es importante narrarlo, documentarlo y pasar a reflexionar qué está atrás de este acto. La que continúa, la que sigue, por favor. Cuando queremos adueñarnos de nuestra vida, la narramos, dice Christine Delory-Membenger. Ella es una investigadora francesa, maestra, trabajadora en una normal, ya jubilada, igual que Josette Holliver, corrientes de maestras y maestras en el mundo que estamos en esa reflexión. Entonces dice, la narrativa no es solo el medio, sino el lugar. La historia de vida ocurre en la narrativa. Lo que da forma a lo vivido y a la experiencia de los hombres son las narrativas que ellos efectúan de sí mismos. En consecuencia, la narración no es solo el instrumento de la formación, el lenguaje donde ésta se expresaría. La narración es el lugar donde el individuo toma forma, donde elabora y experimenta la historia de su vida. Paul Ricoeur dice, si no narras, si no escribes, no existes. Entonces, cuando empezamos a documentar y nos hacemos cargo de palabras, de lo que estamos diciendo, desde nuestra verdad, estamos siendo protagonistas de una transformación que a lo mejor a veces no se entiende, no se entiende la importancia. Casi el último año en que estuve en la Secretaría, lanzamos la importancia de que los maestros documentaran. Y para algunos maestros fue algo, pues, de burlarse. Decían, ay, sí, ¿y cómo te fue? No, yo, pues es que mi esposa me dejó, o sea, empezaban a hacer burlas sobre la narrativa, lo llevaban a un lugar contrario al sentido, ¿no? Muchas veces se hace por ignorancia, otras veces se hace pues solamente para comentar cualquier cosa. Pero hoy entiendo que muchísimos grupos, maestros, me escriben y les da gusto que se haya espacios en la escuela para documentar. Y en este diplomado de literacidad, el término del diplomado es una narrativa, es documentar lo que se ha vivido durante ese periodo. Adelante. De ahí que una pedagogía de la memoria como posibilidad nos permite dar cuenta a través de las narrativas de estas realidades, identificar procesos que admitan abrir las puertas del dolor en el presente con miras a reconfigurar el futuro, reconstituyendo y validando una memoria crítica, empoderada y pública, que se configure ya no desde un dolor impotente, sino un proyecto hacia la reparación integral y el derecho fundamental a la existencia, que como el deseo a la memoria se fundamente en una consideración humana y temporalizada del sujeto constructor de significados con otros, pueda facilitar los espacios para expresar la configuración de las identidades en devenir humano, justo como memoria cultural y memoria comunicativa. La doctora Herrera, colombiana, compañera de la UPN en Bogotá, ha trabajado estos temas de la importancia de esta identidad. Al narrar, al documentar, nos vamos identificando con otros colegas del mundo, de mi colonia, de mi territorio, en donde reflexionamos sobre nuestra capacidad para identificar los problemas a partir de nuestra experiencia como docentes y le vamos dando fuerza y cuerpo en esta identidad docente como un proceso cultural de transformación.
De ahí, pues, esta importancia de que el trabajo de nosotros en las aulas y con las miles de problemas que se plantean, vayamos logrando ir generando los programas analíticos con mayor profundidad. ¿Por qué en secundaria se ha costado mucho más trabajo? Porque el ego y el individualismo de cada uno de los maestros les cuesta mucho trabajo. Pero en escuelas, ahora comentaban los compañeros del movimiento pedagógico que fueron a Oaxaca, a la costa, y vieron una secundaria de cómo los niños expresaban la nueva escuela mexicana, cómo trabajaban diferentes contenidos desde diferentes posibilidades, y los maestros que estuvieron ahí presentes se maravillaron de la posibilidad de que estos propios sujetos, los alumnos, a través de la coordinación de su maestro, han logrado ya una construcción distinta, ¿no? Esperemos leer pronto el relato de este maestro. La que sigue, por favor. La narrativa autobiográfica instala una hermenéutica de la historia de vida, es decir, un sistema de interpretación y de construcción que sitúa, une y da significado a los acontecimientos de la vida como elementos organizados dentro de un todo. La autora afirma que a través de la rememorización y acumulación de significados se interpreta implícitamente el conjunto del curso de la vida. Sigo retomando a Delori, ¿no? Como cuando narramos, lo narramos en primera persona, no hacemos, no traemos al teórico, sino decimos, pues hoy en día llegué a la escuela. Recuerdo un relato de una maestra de Oaxaca que llegó a la escuela y nadie, o sea, era nueva, no sabía los niños que iba a ser su maestra, y poco a poco se le fueron acercando los niños en el patio, y una zona zapoteca, y ella, que no hablaba el zapoteco, pero que los niños sí hablaban el español, empezaron a tener una relación interesante. Ella escribió un relato que recuerdo decía, cuando ya mero va a haber, cuando ya hay espigas, en la milpa se refería, ya mero va a haber elotes, ¿no? Como un indicio de esto que va ocurriendo en el aula. Hay indicios, ¿no? En donde muchas veces les recomiendo a los maestros que al final de la clase vayan al bote de la basura y vean lo que los niños escribieron. O sea, hay indicios de lo que dicen, cómo lo dicen, ¿no? De cómo los estudiantes se interpretan cuando se dirigen a una niña, ¿no? Que tanto hay un respeto en esa aula. O cómo, recuerdo en otra aula, que una niña, Valeria, le dijo a la maestra, hay 3 niños en la lista anotados que se llevaron libros y tenían que haberlo entregado hace 3 días. Y no han entregado los libros. Entonces la maestra interrogó a los niños y les dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no han entregado los libros? Es que el libro que yo me llevé le gustó mucho a mi mamá y se lo prestó a mi tía, y mi tía y mi tío lo están leyendo. O sea, estos libros estaban circulando de una manera creativa. Para otro tipo de maestra rigurosa diría, si no lo traes, te vamos a, etcétera. Ni siquiera había el préstamo de libros, ¿no? En donde los préstamos de libros lo coordina un niño, una niña en el aula. Esos indicios para mí eran importantes de los proyectos, de cómo los libros estaban circulando no solo en el aula con los niños, sino estos préstamos a las familias, y que tardaban tiempo en circular y regresar. Esas experiencias son entre muchas las que se pueden documentar. Otra maestra escribió de bodega a biblioteca. O sea, convirtió la bodega donde se guardaban un espacio que era para la escuela, la dirección y la conserje ocuparon ese espacio para guardar las escobas, las cubetas y todo lo demás, ¿no? Y entonces la maestra recuperó
con consenso de los compañeros maestros y el director, y formó una gran biblioteca con préstamos a la comunidad, en fin. Esas acciones que hacemos, pareciera que a los maestros a veces no son valiosas, y creo que cuando se documentan, pues son valiosas. Ahí en la revista Entre Maestros pueden buscar ustedes de Bodega Biblioteca en la revista Entre Maestros, que están digitalizada. La que sigue, por favor. Bolívar, que es uno de los que empezaron, yo recuerdo en los años 90, cuando nosotros empezábamos a documentar y publicamos el primer libro, La letra con gusto entran, donde los maestros eran los protagonistas después de un buen tiempo y hicieron propuestas para la lectura y la escritura. Recuerdo que Bolívar planteaba, entre otros autores, que eran criticados porque son relatitos, ¿no? Porque tendría que ser objetivo, que tuviera un tiempo de haberse desarrollado la investigación, en fin, había unas concepciones positivistas que no permitía. Y entonces Bolívar es uno de los que hemos recuperado. Y argumenta que la narrativa expresa la dimensión emotiva de la experiencia, la complejidad, relaciones y singularidad de cada acción. Como modo de conocimiento, el relato capta la riqueza y el detalle de los significados en los asuntos humanos, motivaciones, deseos y propósitos, que no pueden ser expresados en definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas, como el razonamiento lógico formal. Fíjese, una maestra me dice que llevó a sus alumnos, es una maestra de educación física, llevó a sus alumnos con problemas de aprendizaje, de educación especial, con una competencia de ajedrez. Primero en la escuela ella les enseñó, como parte de su programa y de los proyectos, a que los niños se interesaran en los recreos por jugar ajedrez. Y fue de tal emoción que sus estudiantes llegaran a los primeros lugares en la Ciudad de México jugando ajedrez. Y las madres de familia expresaban esta dimensión, ¿no? Emotiva de cómo su hijo había logrado ganar en un tema que para algunos es muy abstracto, el ajedrez, y cómo estos niños se sentían felices con la medalla haber logrado. Eso, no, y decía la maestra, ¿lo has escrito, documentado? No. Y una parte compleja o crítica es que de los 3 maestros de educación física, ninguno quiso ir más que ella. Ninguno quiere ir apoyar, siendo árbitros, simplemente se dedican a dar su clase en el patio, aventándole los balones a los niños para que jueguen ahí. Eso les molesta a estos maestros cuando se les pide que hagan proyectos y que se relacionen con las maestras para ver cómo está relacionado con el español, con la historia, con las matemáticas, y que en los proyectos es muy fácil desde la educación física construir estas dimensiones de los proyectos. Entonces, ahí cada día hay experiencias muy emotivas en nuestras escuelas, que sería una parte muy importante en la documentación. La que sigue, por favor. Bueno, Daniel Suárez es un doctor que ha trabajado también estos temas hace muchos años, un buen colega argentino, que coincidimos en estos temas y en la importancia de crear pues colectivos, redes, otras formas de hacer escuela, otras formas distintas que permitan que los maestros se inscriban a redes, a movimiento pedagógico, hoy que le llaman pues estas otras formas de comunicación. Pues Daniel ha trabajado con maestros
y nos plantea que la documentación narrativa se encausa a sí mismo con los objetivos transformadores de la tradición crítica en la medida en que sus procesos colectivos de trabajo se orientan a desestabilizar y reconstruir las comprensiones pedagógicas de los docentes que narran. Para lograr esas metas, hace uso de estrategias de indagación cualitativa participante que busca volver más sutiles e informadas la lectura y la escritura de los docentes acerca de su mundo profesional y laboral, de la vida cotidiana de la escuela y de las cosas que hacen, piensan y sienten para tomar la experiencia vivida y reflexionada. Entonces, él puede entrar a la red y pueden ver la gran cantidad de relatos de maestros y de textos del propio Daniel Suárez, que ha venido, lo hemos invitado muchas veces. De hecho, cuando estaba también yo en la secretaría, hicimos un video donde él explica esta experiencia. Adelante. La autocomprensión narrativa no se produce en una reflexión no mediada sobre sí mismo, sino en ese gigantesco hervidero de historias que es la cultura y en relación al cual organizamos nuestra propia experiencia y nuestra propia identidad. Jorge La Rosa es un teórico que a mí me gusta mucho cómo trabaja el tema de la experiencia. Él habla de que cuando esa experiencia no es cualquier cosa, cuando la experiencia te arrastra, te tumba, te simbra, ¿no? Cuando ocurre algo que el maestro llega a la clase y de pronto todo sale como él quisiera que diario fuera, ¿no? Y esa experiencia, al otro día los niños no quieren trabajar, los jóvenes renuentes, gritan, en fin, y es otra experiencia que no es la que esperaba. Entonces, La Rosa habla de esta experiencia como algo que te tumba, ¿no? Que te mueve, y eso es importante para la narrativa, porque nosotros debemos de contar y de narrar y de documentar pues todo tipo de cosas que no solo que nos pasan, no solo cosas que nos salieron muy bien o que todo es un éxito, sino acontecimientos que nos hacen sentir muy mal y que a veces llegamos a la casa y nos sentimos defraudados y la compañera, el compañero nos dice ¿qué te pasa? Y uno empieza a platicar uno no duerme porque es algún problema de alguna niña, niño, de un joven, etcétera. Y entonces tenemos en la cabeza esas experiencias, y cuando las narramos, cuando las documentamos, cuando las plasmamos, no como una terapia, pero sí nos sirve de canalización sobre lo que ocurrió, cómo ocurrió, y vamos dándole forma a esta experiencia y que cada vez podemos profundizar más en nuestra formación, en nuestra manera en que nosotros como docentes con esta identidad estamos trabajando para una transformación, no solamente como algunos, que hay que decirlo, solamente van y le dicen a los niños saquen el libro, hagan una copia y ellos llega la quincena y felices cobran sin haber hecho un trabajo realmente entregado a esta experiencia. Adelante. Bueno, este autor, es muy largo el texto, pero ahí se comparte material, y habla de cómo los contenidos, esto que decía, o sea, hay contenidos de matemáticas, de historia, y cómo hacemos ese trabajo interdisciplinario, o sea, cómo los contenidos pedagógicos nos permiten a interpretar el mundo, o sea, cómo vamos entendiendo la historia, ¿no? Por ejemplo, yo cuando doy taller siempre pongo el ejemplo de los textos de Galeano en la historia del fútbol en América Latina. Y luego hay compañeros, maestros y maestras también apasionantes del fútbol, pero carecen de
un conocimiento mucho más amplio sobre ello. Entonces estos contenidos los podemos jalar hacia unos contenidos del programa sintético, o sea, porque es programa sintético, es mínimo, y que hay en el contexto muchísimos videos, materiales que ayudan a que estos contenidos le den una interpretación al mundo distinto de lo que ocurre en nuestra aula y que les permite a nuestros estudiantes hacer un currículum mucho más amplio, ¿no? Que vean que lo que ocurre en el aula es solamente un suspiro de lo que ocurre y que ha ocurrido en el mundo durante muchos siglos. Adelante. Este mismo autor pues plantea que la investigación acerca del conocimiento y la práctica de los docentes experimentados demuestra también que a ellos les preocupa, explícito o implícitamente, la presencia de valores y otras cuestiones morales en su práctica. Utilizar la forma narrativa, asignamos un sentido a los acontecimientos y los investimos de coherencia, integridad, amplitud y conclusión cuando situamos eventos extraídos de nuestras experiencias personales dentro del orden previsto por la narrativa, también los investimos de un significado moral, ¿no? Porque nos pega, porque está en una escala de valores en que nosotros o no nos interesa, somos maestros por azares del destino, o somos maestros porque todos los días estamos preocupados y nos enfrentamos a una significación moral que de pronto choca con la cantidad de formas de entender el mundo. Pero vamos dándole, como dice, con la narrativa le damos coherencia, ¿no? a estos procesos que estamos viviendo permanentemente. La que sigue, por favor. Iwan habla del aporte de la narrativa para entender la docencia y cómo las prácticas sociales humanas existentes en el tiempo y que cambian con el tiempo tienen historias. Las historias sobre esas prácticas ayudan a definir nuestros propósitos, localizar nuestros valores y fijar nuestra orientación afectiva hacia las personas y las cosas que con frecuencia toman la forma de relato. Al relatar esas historias llegamos a apreciar el poder que tienen las narrativas sobre la manera en que pensamos la actividad docente, y eso constituye un importante avance en el desarrollo de una perspectiva crítica que influya sobre las maneras de comprender la docencia. Y acá en lo que ustedes han entregado, y muchos otros maestros, un libro que publicamos como por el 2014, Historias de Maestros, Historias Lectoras. Si da tiempo les leería yo un relato cortito de esta parte de un maestro que narra cómo vivió cuando fue a un tipo de preescolar y cómo en el istmo de Tehuantepec vive esa relación con una maestra. Entonces hay una parte muy afectiva que lo hace o lo hizo ser maestro. Entonces, hay muchas narrativas que ustedes han escrito y otros maestros han documentado que están en esta conciencia de ser docente desde este aporte de las narrativas. Adelante. Dice Riquet que una autobiografía es ante todo el relato de una vida. Como toda obra narrativa, es selectiva y en tanto tal, inevitablemente sesgada. ¿Por qué coloco este tema? Porque durante toda la investigación tradicional se plantea en que el que escribe no debe escribir en primera persona, sino escribir en tercera persona. Que el fenómeno haya ocurrido muchos años o mucho tiempo atrás, que esta subjetividad, en fin, toda esta corriente de la investigación tradicional positivista, la narrativa como procesos de investigación, permite romper con esta lógica positivista, porque todo
aunque sea en tercera persona, los textos, los teóricos que jalamos, que traemos a nuestra documentación o a nuestra investigación, tienen un sesgo, tienen una ideología, y por lo tanto nosotros al seleccionarlos estamos haciendo un recorte de un sujeto que tiene una visión un tanto parcial, igual que la que escribimos nosotros, la autobiografía o la documentación narrativa. Estamos siendo subjetivos, estamos recortando una realidad para acomodarla, como dicen algunos autores, para documentar eso que no se ha documentado. Entonces, tres puntos importantes para la documentación narrativa: que se escribe en primera persona, que se documenta de manera exhaustiva, ¿no? Que se documenta lo más explícito posible, y que se usan metáforas para explicar a veces fenómenos educativos que en una metáfora es, pues además que se acerca un tanto a la literatura, al arte, permite entender el fenómeno educativo. Adelante. Termino con Arfus. Dice: la transmisión de la memoria se transforma en un imperativo, en un deber en función de la justicia, sobre todo respecto de crímenes, persecuciones y acontecimientos traumáticos que dejan memoria imposibles de acallar, cuya temporalidad siempre es el presente. Y se vivió hace unos días cuando quisieron, o más bien lograron, que Marcia Arriaga saliera de la Secretaría de Educación Pública, porque ha escrito, junto con otros compañeros, maestros, libros sin recetas, en donde narra cómo maestros en los años 60, 70, como Lucio Cabañas, como Genaro Vázquez Rojas, como Jesús Anaya, como tantos otros maestros y disidentes, fueron asesinados. Entonces, cuando el poder decide, ¿no?, que eso no se debe de contar, pues nos parece que hoy hay una coyuntura para documentar eso, ¿no? Y muchas cosas que ocurren en nuestras escuelas y que dentro de 30, 40, 50 años les puede servir mucho a los maestros, decir cómo se vivía. En el libro de la educación ilustrada, la Escuela Lancasteriana del Colmex, del Colegio de México, es un buen libro que narra cómo era la educación indígena, cómo era la educación de escuela tradicional lancasteriana. Bueno, para ese momento era revolucionaria, pero deja testimonio de muchas maestras y maestros de cómo era la escuela, ¿no? Creo que el doctor, el compañero Enrique les compartió un texto mío, se llama Overoles Azules, en donde yo documento cómo fue el internado donde yo estudié la escuela primaria, de primero a sexto año, de 6 a 12 años, y cómo lo que comíamos, ¿no? Un plato de frijoles en la mañana y en la noche, un bolillo, un café con leche, y me llamó la atención, como metodología de investigación, el contexto en que se vivió cuando el internado estaba logrando, pues había muchos internados y había mucho presupuesto, pero hubo un cambio de régimen. Ahí el neoliberalismo empieza con sus tentáculos a trabajar, y después de que en la mañana nos daban un plato con frijoles lleno, de pronto empiezan y nos dan un plato dividido. A mí me permitió alrededor de 6, 8 meses investigar la historia de los platos en el mundo y en la historia, para poder explicar cómo es que se lograron bajar el presupuesto a partir de darnos menos de comer, ¿no? Porque no es lo mismo un plato hondo, lleno, a un plato dividido en 3, en donde un triangulito le cabían unos cuantos frijoles, un pedazo de carne,
y un poco de sopa de pasta. En fin, agua siempre natural, era de la llave, en aquella época uno tomaba agua de la llave, es decir, en overoles azules voy documentando cómo era la escuela, cómo hubo en los años 50, finales, principios de los 60, las huelgas de maestros, cuando Otón Salazar fue apresado, expulsado y nunca fue regresado a sus aulas, médicos, ferrocarrileros, o sea, hubo las grandes huelgas y las grandes represiones en esos años. O sea, le doy contexto que es una metodología para documentar esto, lo no documentado. Lo pueden encontrar, si no lo han tenido, en la revista El Maestro, El Correo del Maestro. Ahí fue publicado ese artículo y una parte en un libro que ha publicado la Universidad Pedagógica, en el del 2002, está en línea. Adelante. Bueno, adelante, por favor. Esa era una foto de una maestra, muy buena maestra de la UPN, que trabajábamos en ferias de libro y de lectura en la costa. Adelante. Bueno, nada más, son materiales que ya hace muchos años que se ha publicado y que ahí están presentes cómo es posible este proceso. Adelante. Esta es la revista Entre Maestros. Vean ustedes, la número 1, Magueyes, Palenques, Borrachos y otros cuentos. Es un proyecto del maestro Juan, se me fue ahorita el nombre, donde él investiga cómo se hace el mezcal. Él trabajaba en una ranchería, pero también, pues, lo puso como cuentos, pero realmente hace una investigación muy buena sobre ello. De una maestra que siempre enseñaba de manera tradicional y de pronto al trabajar el colectivo durante un tiempo, ella escribe: ahora ya no me enojo, ahora me asombro, ¿no? En La letra con sangre entra, ese sí es un cuento de la maestra Angélica. Libros, la biblioteca, sus libros y sus personajes. Es como el conserje logró que muchos niños que se salían del aula y que iban a la biblioteca donde el conserje estaba, sin ser el encargado de la biblioteca, les ayudaba a que los niños de primer año aprendieran a leer a través de sus propias estrategias y del interés de los niños por hojear libros de una calidad que llevábamos y que se compraban para las bibliotecas. Entonces aquí hay como 70 números de la revista Entre Maestros, en donde nació esta revista, que yo la dirigí 10 años, desde su nacimiento hasta hace pocos años, donde era un espacio para que los maestros documentaran, escribieran sus experiencias. O sea, mostramos cómo desde principios, finales de los 90, ya había este interés de nosotros, de los maestros, por ello. Adelante. Es otra revista, pues ahí van, fíjense, ya en el 43, adelante. Este es el libro que les decía, Rostros de la Lectura, Historias de Maestros, que se hicieron 1000 ejemplares, como en 6 meses se agotaron, no hemos podido hacer reimpresión, pero son un trabajo de investigación de 10 años junto con maestros, donde narran cada uno de ellos cómo desarrollaron el gusto por leer y escribir. Y bueno, es un libro muy valioso que pues nos gustaría compartir, pero no ha habido recursos para producirlo. Adelante. Esto ya es un trabajo con mis estudiantes de educación indígena. Te cuento y me cuentas, es qué les contaban cuando eran niños. Eso lo escribieron, los cuentos que les narraban cuando ahí junto al fogón, ¿no? Les contaban y ellos, anda por las redes también, es gratis. Adelante. Todavía quedan algunos ejemplares. Platicamos con los estudiantes que narraran qué olores, sabores habían vivido en la infancia.
cómo lo narraban, cómo lo conectaban con su lengua, con el contexto, con el territorio, y entonces son relatos muy interesantes sobre la vida cotidiana de algunos jóvenes indígenas. Adelante. Ese es un trabajo con formadores en en la normal de la costa, en Río Grande. Adelante. Este es el más reciente, las malabares pedagógicos ante la incertidumbre. Trabajamos 2 años, toda la pandemia, todo fue en línea en diferentes comunidades de Oaxaca y Chalco. Y este libro también está agotado, pero son relatos de maestros de cómo vivimos la pandemia, qué hicimos, cómo le hicimos, a qué nos enfrentamos, y cada uno desde su territorio se documenta, de la costa, del valle, de la Mixteca, de Chalco, o sea, de diferentes lugares, y logramos la publicación de este libro. Adelante. Y aquí hago un recuento de la documentación narrativa en la memoria pedagógica, las redes de docentes como sujetos de saber y de política. Hago un recorrido histórico del trabajo de la documentación narrativa, de las redes, de los colectivos, de la importancia de la autonomía. En fin, son, pues no sé, 30 y tantos años, 40 años de aquí lo plasmo. Es un libro que está en línea en la Universidad Pedagógica Nacional, ustedes lo pueden bajar, es gratuito también, y en fin, bueno, solamente son muestras de muchos más materiales que se publican. Y lo que exhortamos de que ojalá se pudieran los organismos, los estados, publicar a los maestros sus experiencias, que hay que pasar por otros procesos, como cualquier escritor. No se va a ir un texto con horrores ortográficos, ¿verdad? Sino que haya un corrector de estilo, que los forme, que pueda ser ilustrado. O sea, hay muchas maneras de que aprovechar la coyuntura para que se puedan publicar, hacer encuentros. Yo intento hacer tal vez el próximo año o a finales de un encuentro de narradores en la pedagógica. Ojalá que con diferentes compañeros podamos organizar este encuentro de narradores. En Michoacán hay muchos maestros que tienen, en el Estado de México también hay otros compañeros que trabajan en la lectura, la escritura y la documentación narrativa. O sea, ya hay en Monterrey, en Tabasco, o sea, ya hay un movimiento que habría que capitalizar para que esto no se quede como coyuntura. Adelante. Pues hasta ahí, creo que pues muchas gracias. Al contrario, doctor Roberto Pulido Ochoa, muchas gracias. Es muy interesante lo que nos acaba de compartir, sobre todo porque, como bien sabemos, muchos de los aquí presentes, el diplomado de literacidad crítica y pedagogía por proyectos desde la Nueva Escuela Mexicana dio como productos, como resultados, un abanico muy amplio de narrativas escritas por los propios docentes. Entonces nos viene muy bien esta conferencia que le hacemos extensiva a la comunidad IFEM y a la comunidad magisterial en general. Voy a permitirme abrir la sesión de comentarios, preguntas, dudas, tanto aquí en la plataforma Teams y también en la plataforma, en la red social de Facebook del instituto. Les reitero a quienes están en esa red que en algún momento, en pocos minutos, podrán registrar ahí su asistencia para su constancia. Entonces, aquí en la plataforma de Teams, no sé si alguien quiera expresar algún comentario. Yo sí tendría algunos, pero veo aquí también varias personas del proyecto y del ICEM
presentes y en un segundo momento pasaría a lo que aparece en redes sociales. Entonces, pues está abierta la participación y puede ser de forma espontánea, siendo concretos en lo que se pudiera comentar. Está Geo, no está Leonor, por favor. Mira, yo estoy bastante fascinada con la exposición del colega y creo que nos lleva a valorar nuestras propias pues historias, relatos de implicación, como los llamaba María Berkeley, en paz descanse. Creo que le damos un valor distinto a varias cosas con los tesoros que cada uno de nosotros contamos, ¿no? Creo que sí es importante revalorar algunas cosas. Creo que a veces la academia no las recupera lo suficiente. Con este tema que tú nos planteaste, los overoles azules, yo me fui a buscar una fotografía de mi padre, que está todavía con overol, cuando de joven, bueno, la mayor parte de su vida fue obrero, que me parece muy interesante. Ve uno esto solo como a veces como recuerdos. Yo tiene rato que me doy cuenta que tienen otro potencial, ¿no? Pero que justamente creo que nosotros mismos, y lo dijo una vez una compañera, nosotros mismos también tendríamos que construir un poco nuestras propias historias. No sé si la pueda compartir o no. En esta fotografía hay como muchos elementos, ¿no? Porque aparece, bueno, en sepia, aparece con overol y aparece también con el tipo de maquinaria que él empleaba. Él era tornero y fue tornero tanto en Pemex como en Ford Motor Company, sobre todo en Tlalnepantla, por ejemplo. O sea, ahí como con una fotografía uno puede detonar muchas historias, ¿no? Muchas cuestiones. Déjame ver si la puedo. Se supone que ya la tengo acá, porque la bajé y la busqué, porque me convoca. O sea, es que no veo las cosas, yo no las puedo ver en abstracto, no las puedo ver solo teóricamente. Yo sí tengo que poner como cosas en concreto, ¿no? No sé si pueda participar alguien más, porque no me Sí, claro, aparece aquí. está aquí en la plataforma la compañera Rosario, adelante. ¿Sí se me escucha? Adelante. Gracias, gracias, porque tenía problemas con el audio. Sí, doctor Roberto, pues agradecer el trabajo previo que ha hecho para compartirnos hoy todos esos autores interesados en la narrativa. Yo, aparte de agradecer, solo quiero compartir pues dos grandes preocupaciones que confirmo con su exposición. La primera gran preocupación es la complejidad del asunto de la comprensión como una forma de estar en el mundo y de vivir el mundo, ¿no? Y que pues no sabemos y seguimos con los grandes problemas con los colegas docentes y con los niños, ¿no? Y con los jóvenes y los adultos. Sí, me vuelve a reiterar la gran complejidad de pensar la comprensión y luego ponerle el apellido o el adjetivo, no cualquier comprensión, la lectora, ¿no? Este asunto a mí me lo vuelve a reiterar lo que implica esto. Y lo segundo que también comparto como preocupación es este asunto de todas las implicaciones de la narrativa en tanto desnudarse y la vulnerabilidad que tenemos los docentes, ¿no? Esto que implica, ¿no? Y también este asunto del compromiso
de la conciencia. Yo estaría ahí en continuidad de seguir pensando si ese docente que sigue ahí en las aulas tiene o no conciencia, tiene o no compromiso. Yo sigo pensando si no serán las condiciones estructurales, ¿no? En las que hemos vivido, usted que ya tiene bastante trayectoria en este asunto, y pues le agradezco, ¿no? La posibilidad de generar y seguir manteniendo esta posibilidad de diálogo y de compartir esta forma de pensar y su trabajo que ha hecho, ¿no? Este asunto de las revistas que ha hecho para trabajar con los docentes de estos libros. Le agradezco mucho y esos son mis comentarios, nada más. Gracias, doctor Pulido. Tenemos ahí dos comentarios. Voy a leer otro, doctor, y nos hace una retroalimentación por parte de Blanca Galicia, que no puede abrir pantalla ni escribir en el chat. A mí me manda un mensaje y dice, una pregunta para el doctor. ¿Todo lo que escribe el docente es narrativa? Porque desde la experiencia del diplomado pudimos ver que algunas veces los docentes comparten ideas escritas, sin embargo no siempre a modo de narración. Y me parece que es importante hacer un ejercicio de sistematización para reconocer cuándo el docente comparte ideas y cuándo está narrando. ¿Qué piensa usted, doctor, al respecto? Entonces, ya con esta que acabo de leer y las dos participaciones anteriores, ¿podría compartirnos algo de lo que acabamos de escuchar? Sí, claro, con mucho gusto. Es por la última, empiezo por la última. Es un proceso, la escritura, la documentación es un proceso, como toda escritura, tiene su complejidad. Lo más importante es saber que lo que yo voy a documentar es mi experiencia y que lo viví, que tengo claro. A veces me ayuda a que los maestros se animen y les leo un texto de Proust cuando él llega a su casa de la mamá, llega a casa de la mamá y la mamá hacía mucho frío en Francia y le ofrece un té. Y él nunca, hacía mucho tiempo que no tomaba té, entonces lo negaba. Bueno, sí, dame un té, ¿no? Así como cuando está uno con la mamá. Bueno, sí, mamá, dame, ¿no? Entonces le da un té y le da una magdalena, un pan. Él lo describe muy bien, este es el tomo 1, En busca del tiempo perdido, de Proust, por el camino de Swan. Se hicieron inclusive infantiles o juveniles para A partir mucho de esto, escribió 7 tomos, como de 500 cuartillas, sobre la importancia de la memoria y ir documentando, narrando. Bueno, entonces cuando le da parte la magdalena, la echa al té y le da un sorbo. Y llega una cosa tremenda, así una emoción, una alegría, empieza a sentir algo indescriptible, ¿no? No lo esperaba, ¿no? No lo esperaba. Y es lo que ocurre con la experiencia y con los maestros. En un momento dado empiezan a documentar cuestiones muy generales. Como decía la doctora, uno se va desnudando, como las cebollas, uno se va quitando, y va uno describiendo esos acontecimientos que nos hicieron vibrar o no. Entonces, ¿cómo se va convirtiendo la descripción en un relato sencillo, digamos, a uno mucho más complejo? Bueno, es poco a poco ir haciendo un trabajo. Ojalá que algún momento dado pudiera yo ir a algún centro de maestros, algún grupo que estén interesados, trabajar un taller, porque y van viendo cómo el texto va cambiando. Por ejemplo, explicitar lo implícito. Cuando la maestra va narrando, y entonces los niños llegaron felices, ¿no? Al salón, entraron felices y venían de educación física o de qué, ¿no? Y eso que está implícito, hay que explicitarlo. A ver, maestra, explíquenos por qué cree que venían felices.
entrevistó, le preguntó a los niños, a ver, ¿por qué vienen tan contentos? Ah, bueno, sí, dijeron que le habían regalado un chocolate a cada uno, por decir algo. Entonces, eh, el maestro, al ir interrogándolo, junto con todos los compañeros, el texto va creciendo y va haciendo profundidad, ¿no? Entonces, después de esta diferentes trabajos entre pares, documentando cosas, haciendo entrevistas a los niños, a los papás, a los abuelos, a la comunidad. O sea, la narrativa es un trabajo de un constructo colectivo, ¿no? Porque ustedes pueden ver en los talleres que me ha tocado maestras que una describe su infancia, porque hago una serie de actividades de trabajo desde la infancia, antes de entrar a la primaria, al preescolar, después llegar al preescolar, en fin, hay una serie de etapas que voy trabajando con los maestros. Por ejemplo, ahorita en el doctorado estoy trabajando la narrativa y extrayendo eso de su infancia, ¿no? Y la maestra, una maestra que vivía en Iztapalapa, narra cómo la peor infancia que tuvo, el terreno era muy grande, siempre tenía tierra, piedras, estaba alrededor de unos nopales, cacas de gallinas, y para la otra maestra era un mundo de felicidad. Nunca había tenido un espacio tan hermoso como aquellos nopales que a veces los comían y donde correteaban las gallinas. Es decir, esta subjetividad que se plantean algunos autores, ver cómo los maestros en esos relatos, en esos textos, hacemos que se complejicen, que crezcan y que no que se alejen de la verdad. Y después pueden hacer algunas reflexiones teóricas, ¿no? Decir una nota a pie de página, decir, esta experiencia es como la Rosa plantea de que la experiencia, ¿no? Y le vamos dando, pues, una triangulación a la manera de investigación tradicional. O sea que lo que pasa es que algunos teóricos que no les gusta esta perspectiva, pues sí nos acusan de, ay, tus relatitos, nos dicen. Ya no tanto, porque yo me acuerdo en los principios de los 2000, algo así, algunos compañeros de la pedagógica nos criticaban muy, muy feo, ¿no? De hecho, no nos validaban nuestras producciones, pero ahora son uno de los expertos en narrativa, ¿no? O sea, cambiaron, le dieron la vuelta y ahora son los expertos en narrativa. Bueno, ya también nos reconocen de que sí, es una metodología de investigación también válida. El de los overoles azules me gusta mucho, por eso le puse overoles. Además de que nosotros llevábamos overol todo el tiempo, toda la semana, y traíamos una camiseta chiquita, delgadita, a veces nada, y en Tlaxcala, que es frío como en Toluca, abríamos la llave y no salía el agua, estaba congelada. Teníamos la piel cortada del frío, las manos cortadas, ¿sabes? Un frío tremendo. Y en fin, y si ustedes pudieron leer, lo que voy haciendo una descripción densa, que es el segundo momento de la narrativa, que viene desde la antropología, la etnografía, toda esta corriente, en donde describo las bolsas, porque había bolsas para la pluma, para el lápiz, pero también para guardar algunas monedas, pero también una bolsa para guardar la navaja que usábamos para cortar el bolillo y la telera que decimos y hacer una torta compuesta. Es decir, voy narrando porque era lo que había de visión para nosotros. Lo que nosotros íbamos a hacer era obreros, ¿no? Y de ahí todas las bolsas que más adelante ya sabríamos manejar como herramientas para poner por un lado el desarmador, las pinzas, el perico, en fin. Era esa metáfora, o es esa metáfora que me planteo de cómo se planteaba para un cierto sector de hijos del ejército, porque era escuela para hijos del ejército, después ya entramos ya otros hijos de maestros, de campesinos, en fin, pero es este proceso que se plantea en el artículo y que ojalá que la doctora pueda mostrar la fotografía, porque efectivamente
el overall es muy simbólico, y también de una novela de un italiano que se llama Overoles Azules, que describe cómo el padre va de una ciudad a otra y que va pepenando el periódico que tira la gente y él va leyendo, ¿no? Eso que encuentra, pero viene, así se llama, Overoles Azules también. Más bien tomo esa metáfora de ese testimonio de Italia. Muy bien, doctor. Tenemos muchas preguntas, muchas felicitaciones, agradecimientos por la experiencia que tiene. Y ahorita mientras vamos dialogando, a ver si la doctora Leo puede compartir esto que nos ha comentado. Y dice Anayeli Ruiz, entiendo su punto de vista. Sin embargo, también estamos, o sea, se refiere a los docentes, entre la espada y la pared, con las leyes que favorecen a las niñas y a los niños y desamparan por completo la labor docente y tergiversan la realidad escolar. Hemos optado por ser más administrativos, por no decir secos, lo que nos lleva a separarnos emocionalmente de nuestra labor. Esto para evitar desmenuzar problemáticas en las que generalmente el docente es el monstruo. Está contando siempre desde personas ajenas a esta gran labor. Ahora, alguien más, voy a comentar otro. La conferencia más bien nos ayuda como terapia, alguien más lo comenta en redes sociales. Y tengo una pregunta para el doctor. Desde las aulas, los docentes tenemos una enorme necesidad de dialogar y compartir lo que nos pasa. Las prácticas narrativas desde lo comunitario aportan mucho a la construcción del conocimiento y la pregunta es, ¿qué nos puede sugerir como primeros pasos para la confirmación de una comunidad de diálogo entre docentes? Y saludo desde el proyecto Leo Leo Lector de la Escuela Revolución Mexicana. Y uno más para que sean 3. Fabiola Isi, estoy haciendo una investigación sobre la didáctica de la lectura, partiendo de la narrativa de maestras de secundaria, y antes de empezar con el análisis pensaba que voy a citar lo que dijeron en las entrevistas, y ahora que estoy seleccionando lo que describieron, descubro pasajes muy interesantes para recuperar. Vienen más. Alguien pide que si va a leer mínimo unas líneas del cuento o cuentos que usted comentó al principio de su conferencia. Y ya que tengo la palabra, doctor, y público, alguien pregunta, ¿qué instrumento sugiere para trabajar con adolescentes en este tema de la identidad narrativa vocacional, en específico estudiantes de bachillerato? Ahí le voy a dejar. Todavía aquí en Teams hay alguien que tiene levantada la mano y ojalá y nos dé tiempo porque estamos ya en la recta final. Gracias. Pues agradecer. Ya vean que tiene mucho interés por diferentes perspectivas. Fíjense que, por ejemplo, la coherencia, cuesta trabajo ser coherente. ¿Por qué me refiero a eso? Porque yo estudié, como el Overoles Azules lo narro, la primaria, la secundaria, en la secundaria 16, pero como yo venía de Tlaxcala y yo sabía mucho de chabacanos, de higos, de la milpa, del río, o sea, una cultura más de pueblo, y poco de lectura, y llego a México y encuentro unos amigos súper lectores. Bueno, pero siempre fui a escuela pública. Mis hijos fueron a escuela pública. Mis nietos están en escuela pública. Porque hay muchos colegas que defienden la educación pública, pero a sus hijos los tienen en escuelas privadas, porque no creen en la educación pública, ¿no? Entonces, a veces
Me ha dado ganas de decirle a mi hija, tenía una maestra, mis nietos tenían una maestra que cada que llegaba a clase les hablaba mal de la 4T, ¿no? Y gritaba, les decía, son unos corruptos los de la 4T, o sea, ocupaba el espacio del aula de quinto año para lanzar una ideología, pues de ella, y estaba bien, pero ese era el espacio, o construir un espacio y decir, bueno, yo voy a dar mi opinión sobre eso, esto es un espacio para discusión, no sé, pero no, llegaba a desquitarse, en lugar de decir, mi marido, ahí está la foto, qué bueno, mi marido me golpea, no sé, cualquier cosa, llegaba a ello. Y yo le decía a mis nietos, ¿por qué no le debaten? ¿Por qué no dice, a ver, maestra, cuál es el tema? Y mis nietos se ponían mucho más nerviosos. Claro, porque yo lo que intentaba decir, ocupar un espacio de la educación pública es de mucha responsabilidad, porque efectivamente había estudios desde los años que estuvo el maestro Lafuentes Molinar, en donde se entendió que hay unos grupos de maestros que no quieren. Y hay maestros, afortunadamente son creo que la mayoría, que la reforma que les pongan enfrente la hacen mejor y la convierten y se ponen 10 pasos adelante, ¿no? Yo he trabajado con miles de maestros. Les digo, yo he estado más que nada en el campo, ¿no? Es en ese sentido que la autonomía de los maestros en trabajo colaborativo nos da mucha fuerza. Lo hemos vivido, ahí hay algunos artículos míos en la revista Entre Maestros y algunas otras revistas latinoamericanas sobre las experiencias de trabajo en colectivos y en redes. La fuerza que nos da, cómo vamos avanzando en nuestras zonas escolares y vamos convenciendo a veces al supervisor y se integra a un trabajo para hacer una feria de lectura, para hacer un encuentro de escritores, para hacer a partir de la experiencia. Me acuerdo que llegué a una escuela en Iztapalapa y la maestra estaba muy orgullosa, abrió esos estantes que yo no sé si haya todavía, esos enormes de latón, y estaban 3 enormes llenos de libros. Le decía, pero ¿cómo es que tienes tanto libro? Es que hice el kilómetro del libro. Entonces toda la gente fue y regaló un libro que ya no quería en casa, de química, de física, de matemáticas, de lo que fuera. Entonces hicieron el kilómetro del libro que no le sirvió a nadie, ¿no? Lo único que hacía es que estaban ahí, porque me dice, ¿ahora qué hago con esos libros? Bueno, intentamos hacer algunas cosas, pero el siguiente kilómetro del libro, o el siguiente hicimos fue libros que les gustara a los niños, o una lista de libros de literatura infantil y juvenil que permitiera a que esa biblioteca fuera pues realmente para usuarios, ¿no? Pero es ahí en el campo donde uno puede encontrar esa experiencia de los maestros, que como el del kilómetro del libro, pues fue un gran intento de hacer algo distinto, pero faltó un poco de orientación. Si lo hubiera hecho más de manera colaborativa, los maestros tienen diferentes ideas y hubieran logrado construir cosas. Ahorita se está haciendo cada año la Feria de las Culturas, allá en Tláhuac. Con una gran intención, yo le sugería a la supervisora que hicieran cosas que fuera significativa, porque los niños van y se anotan, van a cada taller, pero nada más van, y las mamás les dicen, pongan el sello, no me importa pues que aprenda algo. Lo que importa es que la maestra me está pidiendo que tenemos que pasar a 10 lugares. Y cosas como esa, pues son esfuerzos de los maestros, que eso ayuda en la documentación. Hay muchas, déjame ver, en esta didáctica de la lectura y la narrativa y como trabajo de investigación, eso fue lo que nos metió a nosotros en Rostros de la Lectura, Historia de Maestros, porque saber cómo es que estos maestros
después de la normal haber visto mucho a Piaget y en la UPN, en la pedagógica, mucho a Vygotsky y tener toda una formación, digamos, desde esta perspectiva, llegaban a la escuela y enseñaban como habían aprendido, de manera segmentada, repetitiva, planas, dictados, ¿no? Eso en el fondo, era el fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir deconstruyendo estos conceptos, estas ideas? Desafortunadamente en la SEP no me permitieron que yo entrara al trabajo de lectura y yo tenía el tema de la formación, lo de PISA y más que nada todo el trabajo de echar a andar el plan de estudios 2022 y con la verdad que sí hay una buena experiencia sobre cómo construir comunidades de aprendizaje, o redes de lectura con prácticas sociales del lenguaje. Y eso, pues, es lo que intento ahora, seguir trabajando, porque lo que se requiere es esos espacios en donde la lectura y la escritura sea un espacio de interacción. Hace algunos años escribí un artículo en el Reforma de un libro que habla de estas prácticas, ¿no? Y si yo aprendí a tener el gusto por leer y escribir, es a partir de estos amigos que tuve a los 12, 13, 14 años y que me ayudaron y me prestaban libros y yo a veces se los robaba de sus bibliotecas y que me pasaba yo las noches leyendo, encontré en ello y ¿por qué era importante? Porque todas las noches o en las tardes que nos reuníamos los amigos, hablábamos de libros, de lo que estábamos leyendo. O sea, son estas interacciones entre el mercado, pues en el campo de fútbol, de básquetbol, o sea, en esos espacios en donde se reúnen los jóvenes, ahí hay que integrar la lectura y la escritura como espacios de ellos, ¿no? No como algo impuesto. Entonces, lo que intentamos hacer es esto, hacer ferias de libro en las comunidades más alejadas de Oaxaca, y en Michoacán, en Arteaga, en donde los libros entraran y los jóvenes compraran, hubiera teatro, hubiera espacios de escritura, hubiera más de 150 talleres distintos, en donde en esos 3 días fuera el pretexto para formar ahí un grupo de lectores y que fuéramos construyendo esta red nacional y que muchas veces pues la SEP nos pedía asesoría y los equipos iban allá a la SEP a pasar nuestra experiencia de cómo se trabajaba en redes y colectivos en la lectura, es decir, prácticas sociales de lenguaje, ¿no? En fin, no sé si ya me perdí, pero bueno. Ojo, doctor, claro que es muy ilustrativo lo que nos está comentando y con esto vamos a concluir la transmisión en la participación del doctor Roberto Pulido. Yo le pido de favor a la doctora Leo que nos haga favor de si ya dejó de compartir para el agradecimiento de este proyecto de investigación. Hay muchos retos que tenemos como colectivo de trabajo, sobre todo con los docentes del Estado de México, cosa que no ha sido nada sencilla por varias mediaciones que en muchas ocasiones son ajenas al trabajo académico, sino más bien a una serie de criterios que a veces se nos escapan, pero me parece que todo lo que acabamos de escuchar nos ayuda a todos, a las alrededor de 100 personas que estuvieron en Facebook, doctor, y voy a compartir ahora la constancia que nos hace la dirección del instituto